A ver, sí, no la había compartido, por eso era que no me podía salir acá. Listo. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ya la vemos, hermano. Bueno. Bueno, shalom, shalom entonces para todos. Hoy tenemos un día muy, muy especial en esta serie del profeta Ezequiel. Y es que tenemos dos capítulos que realmente a nosotros nos deben llenar el alma, porque son dos capítulos que nosotros hoy podemos ver reflejados en nuestra propia vida y podemos dar testimonio de la veracidad de la palabra del Eterno. Miremos un poquito el contexto anterior, porque recuerden, pues aquí nos toca ver el profeta capítulo por capítulo, pero el contexto es muy importante. ¿Qué veníamos nosotros estudiando en los capítulos anteriores? Específicamente en los capítulos aquí más cercanos. Veníamos hablando de que el Eterno levantaría atalayas a Israel. Siempre que venga juicio, él va a levantar una atalaya. O sea, él nos prepara diciendo, las cosas no van a suceder de sorpresa, yo las voy a anunciar. Después, ¿qué nos dice? Nos dice que ese atalaya tiene responsabilidad con el pueblo de llamar y todos podemos ser atalayas del Padre teniendo la responsabilidad de llamar a las otras ovejas. ¿Qué vimos después en el siguiente capítulo, en el capítulo 34? Vimos que el Eterno está hablando contra los pastores de Israel. ¿Por qué? Les está diciendo que ellos no se esforzaron en buscar las ovejas perdidas, que esas ovejas se perdieron y se quedaron perdidas y que nadie se preocupó de buscarlas, pero que a las que estaban ahí tampoco las lideraron de una manera correcta. No, recuerden que no sanaban a la que estaba con la piernita quebrada. En fin, ya vimos todo este capítulo. Entonces el Eterno termina esa secuencia diciéndonos algo con lo que terminamos la semana pasada, que es muy importante de tenerlo en cuenta hoy. El Eterno dice, yo mismo iré a buscar las ovejas, porque ustedes no las buscaron, yo mismo iré a buscar las ovejas de Israel. Entonces, acordémonos de esas palabras, porque esas palabras las vamos a relacionar con los dos capítulos siguientes de una manera extraordinaria, para que nosotros entendamos bien el proceso en el que nosotros estamos. El Eterno mismo vendría a buscarnos. Eso fue lo que él dijo. Entonces entremos en el capítulo 36 para que analicemos lo que sucede en este capítulo que es tan interesante. Tu hijo de hombre, dice el verso 1, profetiza a los montes de Israel. Ahora entonces el Eterno le va a hablar a los montes de Israel. Recordemos que después de los pastores, él dio el juicio a Edom, pero ahora viene el Eterno a hablarle a los montes de Israel y aquí vamos a aprender algo muy hermoso. Di, montes de Israel, oí palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oí palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las naciones alrededor. Vamos hasta ahí, entendamos estas palabras bien. ¿Por qué el Eterno le está hablando ahora a los montes de Israel? ¿Por qué les está diciendo esto? Siempre nosotros encontramos detrás de toda palabra del Eterno algo que a nosotros nos tiene que fortalecer la fe y nos tiene que llenar de esperanza. Y es que el Eterno es fiel a sus promesas. ¿Qué fue lo que el Eterno le prometió a Abraham? Toda una descendencia, una simiente que iría hasta lo último de la tierra. Muy importante de tenerla en cuenta ahora. ¿Qué le prometió a Isaac? Le prometió la tierra.
La tierra prometida viene más en la promesa a Isaac. ¿Y qué le prometió a Jacob? Una multitud de pueblos, una multitud de pueblos. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida? Ya estamos hablando de las ovejas de Israel en los capítulos pasados, que son toda esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora el Eterno va a hablar a la otra parte de la promesa. Yo le prometí a mi pueblo los montes de Israel. ¿Y qué ha pasado con los montes de Israel a través de la historia? Dice, el enemigo ha dicho, no, esos montes son de nosotros. Fíjense una cosa, recordemos aquí algo que a nosotros, digamos que no nos tocó vivirlo, pero es una historia muy reciente que nosotros sabemos que es verdad. ¿Por cuánto tiempo, por cuántos años estuvo Israel hollada por los gentiles por completo? Desde el año 70, con la destrucción del templo, cuando toda la casa de Judá fue llevada a las naciones y la tierra de Israel se convirtió realmente en el escarnio de las naciones, se apoderaron de ella, mientras que el pueblo de Israel estaba disperso en todo el mundo. Entonces, fíjese, ahí nosotros podemos ver, ustedes se imaginan, por ejemplo, un estudio como antes de 1948, digamos por allá en los principios de 1900, cuando el Eterno está diciendo, montes de Israel, las naciones se adueñaron de ustedes, pero ya vamos a ver cómo le dice, pero esa es la promesa que yo tengo para mi pueblo. Ellos, los demás, esperarían, bueno, algún día volveremos a ser dueños de la tierra, porque el Padre lo dijo. Tal vez muchos dijeron, no, esto ya no se ha dado casi en 2000 años. No, yo creo que esto ya no, yo creo que esto es muy difícil entenderlo. Pero nosotros que estamos ya después del cumplimiento de la promesa, nosotros somos testigos de lo que ha pasado con las promesas del Eterno. Y esto nos tiene que servir a nosotros como guía para el día de hoy. Saber que el Eterno no falla a su palabra, aunque se demore el cumplimiento de las promesas, el Eterno tiene su tiempo, pero se va a cumplir, porque el Eterno es fiel a su palabra. Él no cambia. La palabra del Eterno es la misma ayer, hoy, para siempre, no cambia, y nos dice que ninguna palabra caerá a tierra sin haberse cumplido. Entonces aquí le está diciendo a los montes de Israel, a ustedes las otras naciones la volvieron oprobio, ustedes cayeron en boca de habladores. ¿Qué ha pasado hasta hoy? Nosotros vemos la palabra Israel despierta en el mundo una animadversión impresionante. Hay todo un pueblo que puede levantarse nomás con que se nombre la palabra Israel, porque sabemos que se oponen al cumplimiento de esta promesa. Entonces dice, por eso ha dicho Yahweh el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. O sea, yo creo que una visión más clara de lo que a nosotros nos ha tocado ver a través de la historia, por lo menos, es imposible. Recordemos siempre algo que yo ya se los he dicho, pero se lo repito porque es muy importante para el final. El juicio del Eterno no viene contra todo el mundo. El juicio del Eterno depende de que la nación haya sido amiga o enemiga de Israel. El Eterno juzgará nación por la manera como se portó con Israel. Recuerden que es lo que hemos venido estudiando a lo largo de los capítulos del profeta Ezequiel. Según aún una nación que simplemente les permitió tomar agua o alimentos, esa nación fue bendecida por el Padre solo porque bendijo a sus hijos. Ese es el Eterno. Algo que nosotros tenemos que aprender. Él nos ama tanto. Él dice que somos la niña de sus ojos, que aquel que nos ofende, aunque pecadores, hemos visto que hemos sido como ninguno. Pero fíjese cómo es el amor del Eterno, que es un amor que nosotros no podemos comprender.
una misericordia que no alcanzamos a dimensionar, pero ese es el Eterno. A pesar del dolor que tiene por el pecado nuestro, cualquiera que le toca a uno de nosotros, que somos sus hijos, dice, es como si tocaran la niña de mis ojos. O sea, es algo que mueve el corazón del Eterno. Entonces dice el Eterno, por eso, porque han venido contra la tierra prometida, contra los montes de Israel, yo he hablado contra las demás naciones y contra Edom. Recordemos que la última batalla va a ser contra Edom precisamente. Que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. Ustedes, si ustedes pueden leer, es muy interesante toda esa historia, la historia que por lo menos que se conoce de la tierra de Israel antes de 1948, cómo la repartían, cómo pasaba de un imperio a otro, cómo venía y cómo cambiaba y quién la dirigía. Eso es bien interesante. Entonces dice, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y dile a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Está hablando a la tierra, no a las personas, a la tierra. Por lo cual así ha dicho Yahweh el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Ustedes se imaginan, piensen por un momento. Ustedes ven lo que sucede en Israel, pero permanentemente. Las demás naciones lo atacan, tiran misiles, funcionan, lo desafían, se buscan la manera de agredirlos. Israel se defiende, está allí, está. Israel no inicia el ataque. Israel se defiende hasta que ya tiene que venir y enfrentar el ataque. Pues tampoco es que se va a dejar, pero entendamos, ¿qué es lo que entiende el mundo? Si las naciones vecinas atacan a Israel, entonces cero. Ustedes van a ver todos los medios y toda la gente callar. Pero si Israel se llega a defender, no, ahí sí, los grandes titulares. Por eso es todo un complot en el mundo para desfigurar la imagen de Israel. Entonces nos dice acá, profetízale, le dice a Ezequiel, profetízale a la tierra de Israel y dile, en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio, que yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones alrededor han de llevar su afrenta. Ellas van a ser juzgadas. Mas vosotros, montes de Israel, fíjense lo que viene, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Pongan atención a estas palabras con mucho cuidado antes de que entremos en el capítulo 37. Pronto ellos están cerca para venir. ¿Quién? ¿Quién es el que está cerca para regresar a la tierra de Israel? Dice, porque he aquí que yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Yo estoy por vosotros, el Eterno, el Todopoderoso. Esa es la tierra del Eterno y esa es la tierra que Él nos dio. Así que opóngase quien se oponga. Zacarías 12 se acuerda que dice que el mundo entero al final se unirá para venir contra Israel. Pues no importa el mundo entero, no importa con cuántos armamentos o con cuántas cosas. El Todopoderoso con una sola palabra tiene para defender su promesa. Dice, y yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados, sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres. ¿A quiénes? A toda la casa de Israel. ¿Qué es lo que se llama toda la casa de Israel? Aquí hay un punto que le voy a hacer un poquito específico, porque yo veo en las preguntas que la gente hace que se presta a confusión. Dice a toda la casa de Israel. Está hablando de las dos casas de Israel que vamos a ver a continuación.
uno lo entiende más fácil cuando uno lo lee en inglés, cuando dice the whole house of Israel. Ya entiende uno que son las dos casas. Acá dice, yo haré multiplicar a los hombres a toda la casa de Israel, es decir, a la casa de Judá y a la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas, edificadas las ruinas. Multiplicaré, perdón, multiplicaré sobre vosotros hombres, perdón, y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente. Ay, 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 perdón, un minuto. Y os haré, multiplicaré los hombres, el ganado, serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios. Mayor bien. ¿De qué nos está hablando? Del día que nosotros estemos allí en el pueblo de Israel, cuando nosotros estemos en la tierra prometida, cuando nosotros tengamos a nuestro Elohim allí mismo con nosotros. Ustedes se acuerdan, la misma palabra nos dice, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Un día, Él nos hará morar a toda la casa de Israel, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Toda la casa de Israel junta nos hará morar y dice que nos hará mayor bien aún que en el principio. Y sabréis que yo soy Yud-Hei Bab-Hei. Esta frase sigue siendo muy importante. ¿Se acuerdan? Siempre termina el Eterno diciéndonos lo mismo. Y sabrán que yo soy Yud-Hei Bab-Hei. Hoy vamos a entender algo también muy importante con esa frase. Ténganla en mente. Y haré andar hombres sobre vosotros. ¿Cuáles? A mi pueblo Israel. Y tomarán posesión de ti y les será por heredad y nunca más les matarás los hijos. Porque viene ese día. Entonces, así ha dicho Yahweh el Señor. Por cuanto dicen de vosotros, eres tierra comedora de hombres. Le sigue hablando a la tierra. Y matadora de los hijos de tu nación has sido. Porque al fin y al cabo Israel ha sido atacado 50,000 veces. Ustedes lo ven desde la misma historia bíblica hasta lo que nosotros hemos podido ver en la historia ya secular. Por tanto, dice el Eterno, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Yahweh el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás el vituperio de los pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Yahweh el Señor. Entonces, ¿cuál es el resumen de todo este mensaje a los montes de Israel? Ustedes son la tierra que yo le prometí a mi pueblo y un día voy a traer toda la casa de Israel. Pero recuerde que en el capítulo anterior dijo, las ovejas de la casa de Israel están perdidas y nadie las buscó. Pero aquí dice que va a traer las dos casas de Israel. Entonces en el verso 16 vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Aquí vuelve el Eterno y se acuerda de nuestro pecado. Fíjense, yo quiero que tengamos una cosa muy en claro. ¿Cuánto se duele el Eterno de que nosotros nos rebelemos contra su Torah, contra su palabra? Muchas veces nosotros habíamos aprendido como que, ay, el Eterno es muy bueno, Él no pone atención con esto, ay, él es muy misericordioso, ay, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo demás. Como que nos vamos confiando en que la bondad y la misericordia del Eterno, que es para siempre, como que nos cubre los pecados. Porque como dice también que el amor cubre multitud de pecados, pero no en este sentido. Fíjense, aquí, aunque el Padre está diciendo, yo voy a volver a traer a mi pueblo a los montes que les prometí, de todas maneras se acuerda de su pecado y lo compara como inmundicia de menstruosa, dice la palabra.
Así fue su camino delante de mí, es decir, algo completamente inmundo. Y derramé mi ira sobre ellos con la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Recordemos que hoy, el mismo Israel está lleno de idolatría, lleno, lo hemos visto, lo hemos analizado en muchas partes. Ustedes busquen nomás qué es la Knesset en Israel y está llena de idolatría. O sea, eso le duele al Eterno, pero en su corazón. La nación está llena de idolatría, pero el Eterno de todas maneras dice, por ese pecado, por todos esos pecados, yo los esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son del pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Empecemos a ver acá algo que lo podemos entender desde nuestro propio testimonio, Fíjense esto. Vamos a mirar el caso de la casa de Israel, porque la casa de Judá conocemos más el camino. La casa de Judá fue esparcida, pero donde llegó la casa de Judá, cualquier nación que hubiera llegado a la casa de Judá, ellos nunca dejaron de ser Judá. Eran judíos rusos, eran judíos americanos, eran judíos de tal país, pero seguían siendo judíos, la casa de Judá. En cambio, recordemos que la casa de Israel sí desechó su nacionalidad israelita y se mezcló con las naciones y empezó a decir, nosotros somos gentiles, pero somos el pueblo de Yahweh. Y era lo que nosotros decíamos. Nosotros mismos decíamos eso. No, nosotros somos la iglesia gentil, pero somos el pueblo del Eterno. No, un momento, que el pueblo del Eterno se llama Israel. Pues nosotros no lo entendíamos. De pronto tratando de conciliar la escritura, se decía, no, somos un Israel espiritual. Eso no existe. No hay un Israel espiritual, la promesa es física. La promesa del Eterno era la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob, no un Israel espiritual. Entonces, fíjense, entendamos estas palabras a la luz de nuestro propio testimonio, como les digo. Nosotros nos fuimos a las naciones diciendo, somos el pueblo del Eterno, y nosotros, bueno, de la tierra no sabíamos todavía, pero nos decíamos pueblo del Eterno. Dice el Eterno, pero he tenido dolor al ver mi santo monte profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ahora, ¿cómo profanábamos nosotros el nombre santo del Eterno cuando decíamos que éramos pueblo de Yahweh, pero decíamos que éramos gentiles? Lo profanábamos de muchas maneras, no solamente porque desconocíamos su voluntad en la escritura. Recuerden, la escritura nos dice muy claro que el pueblo del Eterno se llama Israel, punto. Y que de todas las naciones, el que crea en el Eterno viene a ser parte del pueblo de Israel, no existe otro pueblo. Ahora, no solamente eso, sino que ignorábamos la Torá. Entonces, somos pueblo de Yahweh, nosotros creemos en el Dios de Israel, decíamos, pero hacíamos lo que era abominable al Eterno. Entonces, somos del pueblo de Yahweh, pero él ordenó el Shabbat, pero nosotros vamos el domingo, porque Constantino nos dijo que el domingo. Nosotros somos el pueblo de Yahweh, pero aquí nos comemos la bandeja paisa con chicharroncito y todo, porque nosotros ya podemos comer de todo. No importa que el Eterno hubiera dado las leyes de comida. En todos esos detalles que nosotros ignorábamos, que era lo que sin querer, porque esa no era la intención realmente, el Padre lo sabe, que la intención no era el ofender el nombre del Eterno, pero sin querer profanábamos el nombre santo, porque nosotros no teníamos la revelación completa de la palabra. Ahora, sabemos que eso era parte de un plan. Era parte del plan que primero nos recogiera Yeshua y que después el Padre nos quitaría el velo y nos permitiría reconocer. Pero
podemos entender esto, podemos entender las palabras del Eterno cuando nosotros lo vemos hoy, a diferencia de cuando simplemente nos decíamos que éramos una iglesia gentil. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, lo hago por causa de mi santo nombre, que ustedes profanan entre las naciones donde han llegado. Entonces, el Eterno dice, yo tengo que cambiar esta situación, yo voy a hacer algo, no por vosotros, no por nosotros, sino por precisamente lo va a hacer para preservar su nombre santo frente a las naciones. Dice, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, otra vez, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Pongan atención, recordemos una cosa, ¿cuándo supimos nosotros que el nombre del Eterno era Yud-Heh-Vav-Heh? Solamente cuando el velo fue quitado, cuando el velo fue quitado, cuando él fue santificado delante de nuestros ojos. ¿Dónde estaba el velo? Cubriéndonos los ojos. Nosotros teníamos ese velo. Nosotros lo llamábamos con un nombre que habíamos aprendido, pero que ya sabemos que ese nombre realmente no es correcto. Y no solamente que no es correcto, sino que se convierte hasta en un insulto para el Todopoderoso. Y claro, nosotros eso no lo sabíamos y tampoco es un problema, digamos, porque el Eterno conocía el corazón. Pero cuando supimos que el nombre del Eterno era Yud-Heh-Vav-Heh, cuando Él fue santificado delante de nuestros ojos y nos quitó la venda. Si ustedes van a Jeremías 16, si ustedes vienen por toda la escritura, vamos a encontrar de una manera consistente la misma enseñanza. Pero como les digo, hay algo todavía detrás de eso. Conocerán que yo soy Yahweh, que nosotros sabíamos que era el Dios de Israel. Nosotros creíamos en el Dios de Israel. ¿Qué era lo que no sabíamos? Y también lo vinimos a conocer, no solamente el nombre, Porque fíjense qué curioso. De parte de la casa de Judá surgen una cantidad de enseñanzas que dicen, no se puede mencionar el nombre del Eterno. No se puede mencionar. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo, digamos que fue bueno. Digamos que la intención fue buena para que no fuera profanado el nombre. ¿Está bien? Bueno, y era parte del plan del Eterno también, para que no conociéramos el nombre hasta que nosotros fuéramos quitados el velo de los ojos. Pero la casa de Judá no pronunciaba el nombre, entonces tampoco lo sabíamos. Pero a nosotros nos habían enseñado un nombre que es blasfemo, pero nosotros tampoco sabíamos. Entonces, ahora cuando el Eterno nos quita el velo, nos revela la identidad, ahora nosotros sabemos que Él es Yud-Heh-Vav-Heh. Pero como les digo, hay otra cosa para aprender, ya la vamos a ver. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de vuestras tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué ha sido de nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que miles alrededor del mundo que estamos regresando a la Torá? ¿Qué fue lo que hizo el Eterno? Nos tomó de las naciones, no que nos haya sacado físicamente, sino que nos tomó de todas las naciones, nos quitó el velo, nos reveló y nos trajo a nuestro país, a reconocer que nosotros somos Israel, somos la casa de Israel, que vivimos acá en Estados Unidos o que usted vive en México o que vive en Sudamérica, donde quiera que esté por el momento. Usted vive allí, pero usted ya sabe que su nación es Israel, que la tierra prometida es Israel, que esos montes de Israel que el Padre nos va a preparar para que nosotros regresemos son nuestra herencia. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el Eterno? Ya dijo, bueno, no me gustó la historia de ustedes diciendo que son mis hijos de haciendo lo que yo abomino. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Los voy a sacar de las naciones, les voy a mostrar su identidad y dice el verso 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
¿Cuándo comenzó el Eterno a quitarnos los ídolos? Cuando nos sacó de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan? Yo creo que muchos les pasaron por donde yo pasé, martillo en mano, quebrando 50,000 estatuas que tenía en la casa. Bueno, yo creo que muchos pasamos por ahí. Nos empezó a sacar de la idolatría, pero después fuimos acumulando más ídolos, que no todos los ídolos son de yeso, también hay ídolos de carne y hueso, que los se vuelven idolatría. Pero ¿qué dice el Eterno? Él nos va a poner agua limpia y seremos limpiados de todas nuestras inmundicias. Cuando el Padre nos llama, Él nos llama primero que todo a ese proceso. Ese proceso no implica simplemente la inmersión en el agua y ya, salí y nada. El agua limpia es una transformación profunda y es una transformación interna, porque sabemos por el verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense todo, fíjense lo profundo hasta donde llega el agua. Por eso les digo que no está hablando aquí de la inmersión. La inmersión es un pacto que hacemos, pero para entrar al pueblo. Pero aquí nos está hablando de ese proceso de limpieza que transforma el corazón. Ahora, miremos acá. ¿Qué es un corazón de piedra? Porque dice que transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de piedra? Dice en Zacarías 7 que ellos no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. ¿Qué es entonces el corazón de piedra? El que no quiere escuchar la Torá. Y hoy lo vemos. A nosotros antes nos decían, no, la Torá está abolida, eso no. Bueno, ahí está. Pero hoy que ya nos quitaron el velo, nos dicen, vengan a la Torá. Y somos muchos los que hemos regresado con el corazón, pero lleno de gozo a aprender la Torá. Pero vemos muchas personas haciendo exactamente lo que está allí en la imagen, tapándose los oídos para no oír. No quiero la Torah. Eso es caer de la gracia. Eso es todo. Y dice, y pusieron su corazón como diamante. Por eso es un corazón de piedra. No hay nada más duro que el diamante. Así que pusieron el corazón de piedra para no oír ni la Torah ni los profetas. No, nosotros queremos oír es nomás el Nuevo Testamento, porque eso es para nosotros, lo demás es historia. Tienes un corazón de piedra todavía. A pesar de que pienses que amas al Padre con toda el alma, no importa, tienes un corazón de piedra. ¿Y qué es el corazón de carne? Vamos a ver entonces, volvamos acá al verso 27. Pondré, y dice, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El corazón de carne es el que ama la Torá, es el que ama obedecer, es el que ama seguir la palabra del Eterno. Por eso dice que Él pondrá dentro de nosotros el Espíritu Santo, el Rúa de santidad. Y esa es el Rúa el que hace, el que cambia ese corazón de piedra que no quería escuchar la Torá por un corazón que ame la Torá, que la ame, que la anhele, que anhele esa limpieza de corazón y esa sensibilidad frente a la palabra. Y después de que nos da ese corazón de carne que dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Imagínense el proceso que es el proceso nuestro, es también el proceso para la casa de Judá, porque recuerden que está hablando a la casa entera de Israel, pero para nosotros, pongamos a Judá que conoce la Torá a un ladito,
como digo yo siempre, bendecimos a Judá, lo ponemos a un ladito y nosotros nos concentramos en nuestro camino para que lo aprendamos. Entonces, nuestro camino, que resumámoslo, ¿qué nos dice? Ustedes dicen que son mi pueblo, pero están haciendo cosas que no corresponden. Voy a santificar mi nombre santo, los voy a sacar de las naciones, les voy a mostrar su identidad, voy a poner agua limpia sobre ustedes, les voy a quitar toda la inmundicia que hay y les voy a cambiar el corazón. Les voy a quitar ese corazón de piedra que se resiste a la Torá, que no puede creer en mi palabra, y les voy a dar a través de mi espíritu un corazón de carne que lo ame, y entonces habitaréis en la tierra prometida y vosotros seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. Y miren las bendiciones que vienen después. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Ya cuando estemos así, lavaditos, limpios, en obediencia, nos guarda de todas nuestras inmundicias. Dice, llamaré al trigo, lo multiplicaré y no os dará hambre. Es la bendición de la provisión, la bendición que viene del Eterno, las bendiciones que nos persiguen por guardar la Torá, que no es que nosotros persigamos la bendición, sino que las bendiciones nos alcanzan cuando nosotros guardamos la Torá. Dice, y multiplicaré el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Ustedes se acuerdan lo que el Padre hizo con Israel, hasta maná del cielo cayó, pero el Eterno nunca va a permitir que su pueblo tenga hambre. Esas son partes de las bendiciones cuando nosotros permitimos ese proceso de limpieza. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y esto es verdad. De cuántas cosas nos arrepentimos de haber dicho, de haber creído, de haber pensado, que decimos, ay Padre, solamente la misericordia tuya nos tiene aquí. Y yo lo hago, dice, no, dice el Eterno, yo no lo hago por ustedes, vuelve y nos dice, yo no lo hago por vosotros, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. ¿Cuántas personas que han tenido de pronto la vida convertida en ruina, o una ruina económica, o una familia en ruinas, cuando viene al Eterno, cuando permite que el corazón de piedra sea cambiado y empieza la bendición, empezamos también a ver la reedificación como persona, reedificación como grupo, reedificación como pueblo. Eso es lo que está haciendo el Eterno con toda la casa de Israel. Dice, la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de los que pasaron. Y dirán, esto ya es en el futuro, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. O sea, las naciones, recuerden, el Eterno no es que se apodera del mundo. Él viene a reinar sobre el mundo desde Israel, pero las naciones siguen las naciones. Las naciones van a saber que Él es Yud-Heh-Vav-Heh, que Él reedificó lo que estaba derribado, que plantó lo que estaba desolado y que Él ha hablado y se hace. O sea, algo por qué el mundo le va a obedecer en el futuro, porque Él le va a demostrar al mundo que su palabra es la única que sale de su boca y se hace una realidad. Entonces así ha dicho Yahweh el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán de nuevo que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Qué fue lo que dijo Yud-Heh-Vav-Heh? Yo mismo iré a buscar las ovejas. Recuerden esa, unámoslas otra vez. Yo mismo iré
Ahora, cuando ustedes vengan acá, ustedes van a saber que yo soy Yud Hei Vav Hei. Es decir, que el que vine a reunirlos, que el que vine a traerlos, que el que vine a dar el plan de redención, soy yo mismo. No es un hombre, no es una persona distinta al Eterno. El Eterno mismo que cumple su palabra dijo que Él vendría a buscarnos y vino a buscarnos. Y esto lo vamos a entender en el capítulo que comenzamos aquí, que es el capítulo 37. El capítulo de 37 de Ezequiel, que es uno de los más conocidos, nos habla de la resurrección de los huesos secos. Entonces, él primero empieza poniéndolos en agua limpia, sacando toda la inmundicia, nos revela y ahora nos va a levantar de ser esos huesos secos. Miremos el capítulo 37, verso 1. La mano de Yahweh entonces vino sobre Ezequiel, dice, y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Él le hace ver que la casa de Israel es como un valle lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Recordemos esto porque ya lo sabemos, pero para que vamos aprovechando la interpretación del texto. Recordemos que la casa de Judá y la casa de Israel, en la misma casa, la casa de Israel está formada por Efraín, Manasés y las otras, las tribus que fueron al norte, que fueron las que salieron, las que perdieron la Torá y las que perdieron la ciudadanía de Israel. Entonces, fíjense esto que es muy interesante. La profecía que nos dice que la casa de Israel sería numerosa como la arena del mar. Es decir, sería incontable. Fíjense, la casa de Judá es contable, la casa de Israel es incontable, es incontable. Aquí nos dice que la casa de Israel, el Eterno, él hace ver a Ezequiel como un valle lleno de huesos secos. Y dice que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. ¿Por qué están secos los huesos? Porque recuerden que la Torá es vida. Recuerden que la Torá es el árbol mismo de la vida. Él es la palabra del Eterno. Es la que nos vuelve a la vida. Nosotros teníamos dentro del plan estar reunidos allí hasta que supiéramos, pero amábamos al Eterno, sabíamos que era el Eterno, sabíamos que Yeshua nos había traído, pero desconocíamos la Torá, por lo tanto estábamos secos porque no teníamos las herramientas para nosotros cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne que amara la Torá. Entonces dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Por qué el espíritu? Porque ya vimos que el espíritu pondrá la Torá en el corazón. Entonces, él sopla del espíritu. El Espíritu Santo es el que viene a poner la Torá en el corazón. Cuando el Espíritu entra en nuestro corazón es cuando nosotros despertamos a amar la Torá. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis de nuevo que yo soy Yud Hei Vav Hei. ¿Cómo ha sido el proceso nuestro? Nosotros entendimos un día, o sea, todo el proceso, ya sabemos, fue quitado el velo, viene el proceso de limpieza, todo. El Eterno hizo entrar el Espíritu en nosotros, nos llamó, nos mostró nuestra identidad y a través del Espíritu, nosotros empezamos a estudiar la Torah. Cuando empezamos a estudiar, cuando volvimos a la palabra, ya sin el velo y con la información de nuestra identidad, empezamos ¿qué? Como por tendones, luego por carne, luego por piel, y es como ese proceso de recubrimiento, que ese proceso es el proceso de estudio de la palabra del Eterno.
Hay muchas personas que se quedan solamente como en los tendones y se quedan nomás cuestionando si se dice Yeshua o Yahshua, y si se quedan ahí, de ahí no siguen. Pero cuando nosotros seguimos estudiando la Torá, aprendiendo del corazón del Eterno, entonces nos vamos poniendo sobre los tendones, carne, sobre la carne, piel, o sea, vamos creciendo y finalmente dice, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahweh. Fíjense que aquí podemos entender una cosa que es muy interesante, porque como estamos hablando de que la iglesia es parte del plan, no es que hubiera sido un error, sino parte del plan que ahorita nos está llamando, es como si nosotros en la iglesia, que aprendimos un poco de la palabra, que nosotros sí aprendimos de la palabra, no teníamos la revelación completa, pero teníamos la revelación parcial. Era como si en la iglesia nosotros hubiéramos obtenido que los tendones y digamos que la carne y digamos que un poquito de piel, hasta, según el caso, ¿cierto? Unos que más conocimiento de la palabra que otros. Pero cuando cuando el Eterno puso ya el Espíritu sobre nosotros, es cuando nosotros volvimos a la vida, es cuando nosotros entendimos la Torá. Es un soplo del Espíritu. Y sabréis que yo soy Yahweh. Mi pregunta y mi reflexión que yo quisiera dejarles a todos ustedes en esta noche es, ¿ustedes con qué frecuencia están escuchando en sus congregaciones, en los grupos, en todo el Internet, a hablar de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura del Rúa de santidad? Fíjense cómo es el enemigo de astuto. Ya para muchas personas no se puede decir Espíritu Santo. Así está en la palabra. Pero no se puede, ya no se puede hablar en español, hay que decirle Rúa HaKodesh. Entonces, ya no se puede, ya una persona dice, porque yo quiero la llenura del Espíritu Santo, no se centran en cómo lo puede tener, sino usted no puede decir eso. Y como que se empezó a perder, como que nosotros creíamos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y como estamos arreglando el problema y entendiendo el Ejad del Eterno, entonces ya quedamos entre el Padre y Yeshua, y como que el Espíritu o el Ruach va quedando en otra parte. Y fíjense, ¿qué es lo que nos transforma realmente a nosotros? Lo que nos llena, lo que nos revela quién es Yahweh, el Espíritu Santo, el Ruach de santidad, el Ruach Elohim, el Espíritu de Yahweh. Ese es el que nos revela a nosotros quién es realmente el Eterno. Entonces dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero faltaba ¿qué? El espíritu. Fíjense, ¿qué fue lo que pasó en el proceso, en todo el proceso de la iglesia? Todo eso, el ruido, el temblor. Nosotros en la iglesia teníamos la presencia del Rúa en nuestra vida. Yo les puedo decir con absoluta certeza, porque el mismo día que yo recibí a Jesús en mi vida, sin haber abierto una Biblia en mi mano, fui bautizada en el Espíritu Santo, pero así con fuego del cielo. Y yo no sabía que eso existía. A mí nadie me había dicho. Y eso fue un testimonio que a mí me marcó la vida. Nosotros sí habíamos recibido el Rúa en la iglesia, pero ¿qué pasa? Que recuerden que hay dos toques del Rúa. El mismo Yeshua primero sopló sobre los discípulos antes de Shavuot y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y hizo un primer toque. Pero después les dijo, esperen en Jerusalén hasta la fiesta de Shavuot para que sean investidos de poder de lo alto. Esos dos toques son de los que está hablando acá. Hay un primer toque que hace que se vayan llenando los tendones de carne, la carne de piel.
hay otro toque que es la llenura misma del Espíritu. Entonces dice aquí que muchos ya tenían los tendones, la carne, la piel, pero no había espíritu. Esos éramos nosotros antes, no entendíamos el final, la visión de la Torah. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esta profecía se empezó a cumplir de una manera extraordinaria, digamos, hace máximo unos 20 a 25 o 30 años. Por ahí hay casos que dicen más tiempo, pero realmente esta profecía empezó a cumplirse cuando de los cuatro vientos. ¿Por qué sabemos que de los cuatro vientos? Porque la casa de Israel se ha levantado desde los sitios más remotos de la tierra. Yo me sorprendo, yo recibo mensajes de los países más alejados, desde el África, desde Finlandia, desde Australia, desde tantas partes. Yo recibo mensajes de tantas partes del mundo que yo digo, de verdad, el Espíritu sopló desde los cuatro vientos y sopló sobre todos esos huesos y empezamos a volver a la vida. ¿Y qué formamos? Formamos un ruido fuerte y formamos un estremecimiento que está tocando por todo el mundo. Puede que muchos no lo entiendan, puede que unos digan que no, pero de todas maneras, siempre la presencia del Rúa va a traer ruido. Ustedes se acuerdan del día de Shavuot. Entonces dice, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Algo que nosotros estamos olvidando también. Nosotros estamos cometiendo errores que tenemos que solucionar. Primero, les digo, ya casi nadie quiere hablar del Rúa. Ah, no, el Espíritu. No, eso no podemos hablar. Óigame, ese es el que nos mueve y el que nos trae realmente a la vida. Ahora, el Eterno dice, sopló y levantó un ejército grande en extremo. Realmente nosotros nos estamos levantando como un ejército del Eterno. Mire, en esta época donde hemos podido, donde el Eterno está separando el trigo de la cizaña, cuando estamos viendo el bien enfrentado al mal, ahí es donde nosotros hemos visto que cuento de ejército. La mayoría, uno llama a ese ejército a clamar porque estamos en una verdadera batalla en el mundo entre el bien y el mal. El que no lo entiende es porque no está viendo. Ay, no, eso no, si nosotros vivimos por allá, nosotros no somos de este mundo, nosotros vivimos por allá en las nubes. Mire, absolutamente, ese no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que Él está levantando es un ejército. ¿Qué es un ejército? Nosotros no tenemos que salir a luchar allá físicamente, pero nosotros nos tenemos que parar a sostener brazos. Nosotros nos tenemos que parar a orar, a clamar, a decirle al mundo, aquí hay un grupo de personas que el Eterno está levantando de los huesos secos y que nos está levantando llenos del Espíritu, que nos va a revelar en profecía lo que va a pasar, que el Eterno nos va a guiar, que el Eterno nos va a proteger. Pero todo el mundo muerto de susto y no hablemos porque de pronto aquí y todo el mundo muerto de miedo. Ese no es el ejército del Eterno. Profeticé y entró espíritu en ellos. Vivieron, estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Miremos acá algo que nos va a dar una enseñanza muy interesante para unirla acá. Leamos, estamos hablando de esas ovejas perdidas de la casa de Israel que vuelven a la vida. Recordemos estas frases. Mateo 16, ¿qué dijo Yeshua? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua mismo dijo, Mateo 15, 24, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién dijo que iba a venir por nosotros en Ezequiel 34? El Eterno dijo, yo mismo iré a buscar las ovejas. Yeshua vino. ¿Quién es Yeshua? La imagen visible del Eterno, su palabra, su brazo derecho, Yahweh mismo.
Es que no hay dos dioses en Israel, hay uno solo que se llama Yud-Heh-Vav-Heh, y Yeshua es su palabra, Yeshua es su imagen. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel cumpliendo la palabra de Ezequiel 34. ¿Y quién nos dijo quién eran las ovejas perdidas? Juan 10:27. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las que escucháramos la voz de Yeshua. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todos los que en alguna época escuchamos, usted quiere recibir a Jesús en su vida, y sí, yo, y pasamos allí de primero, esos somos ovejas de Israel. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz del pastor. ¿Quién es el pastor? Yeshua. Yeshua es el que vino a buscar las ovejas. Él dijo, esas ovejas van a reconocer mi voz y me van a seguir, y yo les doy vida eterna y nadie me las va a arrebatar, y el Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y miren el verso 30, porque yo y el Padre uno somos un ejad. Y sabrán que mi nombre es Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Cuál nombre? El nombre del que vino a buscarnos a nosotros. Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh. Él y el Padre son un ejad. Él y el Padre, Él es la imagen visible del Padre. El Padre cumplió su palabra de venir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no mandó un mensajero, ni mandó otro Dios, como dicen, ni mucho menos levantó un hombre común y corriente. El Eterno no miente. Él dijo, yo mismo las voy a buscar. Él nunca dijo, yo voy a mandar un hombre para buscarlas. No, yo mismo, las ovejas me siguen. ¿Por qué hay muchos hoy dejando a Yeshua? Porque no conocen la voz de Yeshua. Y cualquier otra voz hacen que sigan. Entonces, volvamos acá. Ya tenemos esto en mente. Volvamos a Ezequiel. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. ¿Cuándo supimos nosotros que Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh, que el que vino a buscarnos es el mismo Yud-Heh-Vav-Heh? ¿Cuándo lo supimos? Cuando Él abrió nuestro sepulcro y nos trajo a la Torá y nos devolvió la vida. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Él dijo, yo mismo voy a buscarlos, y él mismo vino. Él envió su palabra, su mano derecha, bajo el nombre de Yeshua, que significa salvación, y él vino a buscarnos. Pero como Yeshua regresa al Eterno en los montes de Israel, y por eso dice la palabra que Yahweh será rey sobre toda la tierra, porque ya Yeshua, que salió del Padre en el principio, vuelve al Padre otra vez. Cuando esta revelación, cuando viene, solamente cuando recibimos ese toque final del Espíritu. El que no sabe quién es Yeshua no ha recibido esa llenura del Ruach, del Espíritu Santo. Pero como hoy se rechaza, ni se habla de él, eso ni se menciona, pues ¿cómo pueden entender la naturaleza de Yeshua? Ahora, entonces, fíjense cómo dice acá lo que va a hacer al final. Ya primero hasta el verso 15, él pasó por el agua limpia, nos puso el Espíritu, nos reveló la Torá, nos puso, ya estamos listos ahora como casa de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá. Ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Un palo que diga para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Y toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Por qué dice esto de los compañeros? Muchas personas le discuten a uno que el tema de las dos casas no es verdad, porque aparece, por ejemplo, en los evangelios aparecen personas que eran de las tribus tribus del norte. Y eso es verdad. Una de las profetisas era de la tribu del norte. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que
cuando la división de las dos casas, no fue el 100% de la casa de Israel la que se fue y no fue el 100% de la casa de Judá el que quedó en Judá. Muchos de la casa de Israel regresaron otra vez, eso lo podemos nosotros ver a lo largo de la historia, por ejemplo, de los libros de Reyes y de los libros de las crónicas de Israel, que por ejemplo, cuando hubo la invitación para que los exiliados de la casa de Israel vinieran a celebrar el Pesaj, algunos se quedaron ahí en Judá. Entonces, por eso dice, porque no es 100%, dice para Judá, los hijos de Israel, sus compañeros. Hay algunos. Fíjense que nosotros tenemos una mezcla que es muy interesante de verla a través de esto, porque nosotros sabemos que muchos de nosotros los latinos, venimos de descendencia de los judíos sefarditas. Pero ¿qué pasa? Que no somos casa de Judá, digamos oficialmente, aunque vengamos del judaísmo sefardita, porque nosotros habíamos perdido la identidad y la Torá, entonces tenemos que entrar por la casa de Israel. Por eso hay mezcla en las dos casas. Entonces dice, para Judá, los hijos de Israel, sus compañeros, o sea, todos los que todos los que crecieron sin abandonar la identidad israelita ni la Torá, que no quiere decir que no pecaban, no, sino que tenían la Torá. Una cosa es transgredir la Torá, eso es una cosa, pero la casa de Israel le había dado la espalda por completo. Toma después el otro palo es ¿quién? José, palo de Efraín y toda la casa de Israel, las demás tribus. Están resumidos en esos dos palos. Fíjense que esos dos palos es muy interesante y muy importante aprender desde dónde el Eterno los viene mencionando como los que dirigen los dos campamentos de Israel. Recordemos que el mismo Jacob divide sus hijos entre dos campamentos. Ya desde ahí empezamos a ver la división entre las dos casas. Recordemos que cuando todo Israel está en el desierto y está alrededor del tabernáculo, el Eterno pone a la derecha y a la izquierda del tabernáculo a Judá y a Efraín, liderando con sus banderas los grupos que estaban allí a la derecha e izquierda del tabernáculo. Entonces, cuando fueron a reconocer la tierra, que fueron todos los príncipes de las tribus. ¿Quiénes fueron los que trajeron el buen reporte de la tierra? Efraín y Judá. Josué, que de la tribu de Efraín, y Caleb de la tribu de Judá. Esto no es una coincidencia. En el final, ¿quiénes somos los que estamos dando testimonio de Israel? Nosotros los de la casa de Judá y nosotros los de la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, el Eterno al final resume todo su plan en esos dos palos. Uno para la casa de Judá y sus compañeros y otro para la casa de Israel. Recuerden, por ejemplo, Pablo era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. No era propiamente de la casa de Judá, pero Benjamín, Leví y Judá formaban la casa de Judá. Esos eran los compañeros. Entonces, vamos a entender esto. El Eterno toma esos dos palos, restaura. El Eterno va a restaurar por completo las dos casas. Nosotros hemos hablado de la restauración de la casa de Israel porque es nuestra restauración. ¿Cuál va a ser la restauración de Judá? Judá conoce la Torá, va a conocer al Mesías. Entonces dice en el verso 17, junta los dos palos, el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de Israel, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, las demás tribus del norte, y las pondré con el palo de Judá, y la haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Otra vez, ese pueblo que fue separado después de Salomón volverá a ser Israel una sola nación, una sola nación. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de esos versículos finales. Hay una distorsión muy grande que se ha metido dentro de las raíces hebreas,
porque en la casa de Judá no se acepta esta enseñanza de las dos casas. En la casa de Judá se ha enseñado que solo Judá es Israel y que nosotros somos gentiles. Y así eso, pues nosotros lo entendemos en Judá porque es parte de los celos que el Eterno dijo que le iba a hacer sentir a la casa. Es parte de los celos que Judá sentía. Yo simplemente entiendo, entiendo esos celos y ya, pero ¿qué ha pasado con la casa de Israel? Que ha aceptado que la casa de Judá nos diga a nosotros que no, que solo Judá es Israel y que nosotros somos nosotros somos simplemente gentiles. Nosotros somos simplemente gentiles. Entonces, esto no es correcto. Esto va contra la palabra del Eterno. Y yo quiero hacerle un llamado realmente a las personas que están atendiendo en congregaciones donde todavía se habla de que solo Judá es Israel y que los demás, y que la unión es entre judíos y gentiles. Eso no es lo que dice la palabra, ese no es el plan, eso no tiene ningún sentido. En muchas ocasiones hasta se dice, cuando el Eterno sacó al pueblo judío de Egipto, el Eterno no sacó al pueblo judío de Egipto, sacó a todo Israel de Egipto, las 13 tribus, sacó las 12 tribus y más Efraín y Manasés. Así que mire, esta enseñanza, así como la estamos aprendiendo en este momento, es muy importante que nosotros la sepamos defender, porque definitivamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta gente se judaiza y se va y aún niegan a Yeshua? Porque no quieren ser llamados gentiles o paganos. ¿Y de dónde viene eso? De no entender el texto y la enseñanza de las dos casas. Hoy la mayoría se mueren del susto de hablar de las dos casas de Israel cuando se puede probar de principio a fin. Y hice este paréntesis en este momento porque ahorita vamos a ver lo que pasa cuando los dos palos se unan. Porque si uno le pregunta a estas personas que están enseñando que solo Judá, le dice uno, pero el tema de las dos casas, no, las dos casas se unieron, esa es la respuesta que le dan, las dos casas se unieron cuando volvieron de Babilonia. Esa es la respuesta. Eso es mentira y lo vamos a ver por qué. Vamos a seguir acá. Entonces, el Eterno va a unir los dos palos, el palo de Judá y el palo de la casa de Israel. Entonces dice en el verso 20, los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces, cuando los dos palos sean unidos, todavía no están unidos, todavía está la casa de Judá y nosotros nos estamos restaurando. Y después viene la restauración de la casa de Judá. Cuando sean unidos, ¿qué va a pasar? ¿Por qué sabemos que no se unieron cuando Babilonia? Dice, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Óiganme, lo que va, por cómo vamos a saber que las dos casas se unieron. Lo vamos a saber cuando volvamos a ser una sola nación y seamos llevados a los montes de Israel. Nosotros no tenemos que ir, los ángeles mismos nos van a llevar, dice la palabra. Cuando todos entremos a Sión cantando, allí vamos a ser de nuevo un solo pueblo, cuando el remanente que guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua sea recogido. Dice, habrá un solo rey sobre ellos y nunca más serán dos naciones. Hasta hoy somos dos naciones. Si la casa de Israel y la casa de Judá se juntaron en el tiempo de Babilonia, nosotros, ¿qué hacemos aquí? Nosotros, ¿quiénes somos? Entonces dice, nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Nunca más se contaminarán con sus ídolos, o sea, nunca más habrá pecado. Ustedes creen que de Babilonia aquí hay pecado, pero pues todo el que quieran. Los salvaré
Dice, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim. Ni hoy somos una nación todavía, ni estamos en los montes de Israel, ni tenemos un rey sobre nosotros, y tenemos todavía, estamos lidiando con el pecado. Entonces sigue diciendo el verso 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. A ver, que alguien nos muestre, de los que dicen que ya se juntaron, que alguien nos muestre a dónde está el rey David reinando en Jerusalén. Y ya vimos por qué David va a reinar sobre Jerusalén, porque recuerden que viene con Yeshua, vienen los que creyeron en él en la primera resurrección. David vuelve con Yeshua y David va a reinar en Jerusalén. Y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Habitaremos allá en Israel, en la cual habitaron vuestros padres, y ellos habitarán, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, para siempre. Después de Babilonia vino Yeshua y de ahí lo echaron a las naciones, no se quedaron para siempre. ¿Qué quiere decir? Que no es verdad que las dos casas se unieron después de Babilonia. Haré con ellos un pacto de paz. Imagínense, si algún territorio no tiene paz es Israel, pero en el tiempo en que se han unido las dos casas, haré un pacto de paz, haré un pacto perpetuo y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Imagínense, y para ellos yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando ya estemos establecidos como una sola nación, los dos palos, las dos casas unidas, entonces vienen todos estos requisitos y las naciones sabrán que yo, Yahweh, santifico a Israel estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Quién es el que va a reinar quién es el que va a estar en el templo para reinar sobre la tierra? Yeshua. Pero que nos dice la palabra en el Tanaj, que es Yahweh. Ustedes conocerán que yo soy Yud-He, Bab-He, el que vino a buscarlos. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo hoy? Que Yeshua es Yahweh, que Yeshua es la imagen visible, como dice la palabra, que no hay dos dioses, que menos un hombre no tiene nada que hacer ahí. Una vez unidas en la mano del Eterno, las dos casas, vendrá el Mesías. Así que no se engañen, no se dejen engañar, no se dejen decir que ustedes son Israel, que ustedes son gentiles y que solamente la casa de Judá es Israel. Eso es mentira. Nosotros tenemos un plan tan hermoso que viene de la boca misma del Todopoderoso. Así que volvamos y exijamos la enseñanza de las dos casas. La enseñanza de estas dos casas, de estos dos palos unidos al final en la mano cuando venga el Mesías, es el plan que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Si ustedes quieren ver todo el plan y toda la sustentación, yo los invito que en mi muro de YouTube ustedes vean los estudios, introducción número 1 y número 2, para que ustedes tengan toda la sustentación bíblica y ustedes puedan ver que de Génesis a Apocalipsis no hay otro plan como no sea el de las dos casas de Israel. Unos entonces le dicen, no, es judíos y gentiles. Mentira, eso no es verdad. Otros simplemente ignoran el tema porque tampoco se atreven a decirlo, pero no se hablan de las dos casas. Nosotros solamente entendemos nuestra identidad, entendemos nuestro proceso, entendemos nuestro pasado y entendemos nuestro futuro cuando entendemos que somos la casa de Israel, que está de regreso, que somos parte de ese palo que dice para la casa de José en la mano de Efraín y sus compañeros y las tribus. Somos esa casa de Israel que el Eterno vino a buscar. Y hoy supimos que Yeshua, el que nos recogió, el que nos hizo, el que nos reconoció, del que nosotros reconocimos la voz, es Yud-Hei, Bab-Hei, cumpliendo su palabra. Así que terminamos con este capítulo 37
y que el Eterno nos llene de bendición. La próxima semana vamos a ver la secuencia que hay entre estos capítulos, específicamente para el tiempo final, este capítulo 36, 37, y vamos a empezar a ver el final hasta la Nueva Jerusalén, capítulo por capítulo de Ezequiel. Estudiar estos últimos capítulos de Ezequiel que vamos a ver a partir de la semana entrante es literalmente entrar dentro del tema de Apocalipsis. Ustedes lo van a ver la secuencia, vamos a conocer cómo va a ser ese tiempo, cómo va a ser el templo, vamos a conocer todo eso en los capítulos siguientes. Así que yo espero que hoy nosotros hubiéramos entendido todos absolutamente la urgencia de pedir la llenura del Espíritu de Yahweh, la urgencia de pedir que el Rúa ponga en nuestro corazón la Torá, que nos fortalezca, que nos saque como ese ejército que el Eterno está levantando para ese tiempo. Entender nuestra identidad como la casa de Israel, entender que Judá es nuestro hermano y que Judá también va a ser restaurado, que vamos a ser unidos para que entendamos lo que viene a partir de los siguientes capítulos, que es todo el tiempo final. Así que el Eterno los bendiga, nos guarde, que el Eterno tenga todo el control de este mundo, de todas estas cosas que están sucediendo. Clamemos al Eterno por nuestros países, levantémonos como ese ejército que vamos a hacer sal y luz al mundo, y los espero la próxima semana en la voluntad del Padre. Si el Padre me da vida, aquí estaré la próxima semana con su venia para seguir estudiando este libro que de verdad es un libro maravilloso. Shalom para todos y muchas bendiciones. Shalom, shalom.